Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Profe, buenos días, ¿cómo está? Hola Buenos Juan, ¿qué días. tal? Buenos días, Hola, profe. buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más de novedades? ¿Qué tal de bueno? Intentando hacer el deber primero. Intentando hacer el deber el primero. Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy haciendo, como siempre, va a ser costumbre, una pequeña revisión de lo que ustedes mismos prepararon para la clase. Entonces, yo estaba viendo por aquí en la parte de los foros acerca de los cálculos que hicieron y me gustaría que me cuenten más o menos qué encontraron de interesante, qué les llamó la atención, qué no encontraron, qué hubo de raro ahí. ¿Ah? Ah, em, o sea, ¿te refieres a esto de calcule la fuerza de atracción del Sol a la Tierra? Ajá, correcto. O sea, Algo curioso eh, que se puede decir es que, por ejemplo, se la puede considerar también de forma vectorial, ¿no? Creo que en el caso como yo lo hice y como vi mis compañeros, todos lo hicimos y solo encontramos la magnitud y no su vector. Tal vez puede ser algo interesante que se puede ver de lo que hemos resuelto. Ya encontraron la magnitud y más no el vector. Ujú. Y sí, digamos que ahorita es un poco temprano para hablar acerca de esas dos partes. Sin embargo, sí, eso es algo que se pudiera concluir, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a hablar un poco acerca de eso, teniendo en cuenta, pues, algunas consideraciones desde el punto de vista de por qué la idea de la ley de gravitación universal es súper importante. ¿Listo? Entonces, voy a compartir prácticamente mi pantalla. Yo ahí voy a irles haciendo anotaciones a lo que ustedes presentaron como la primera preparación, ¿no? Entonces, denme un segundo, me conecto aquí y está perfecto. ¿Listo? ok. Ahí se ve. Ajá. Listo. Entonces, hoy no los veo a ninguno. ¿Qué pasa? Están tímidos hoy. Bueno, entonces vamos a arrancar primero con el capítulo 1 de la clase, ¿no? Entonces vamos a decir capítulo 1, ¿sí? Una pequeña introducción. Y si de pronto hay algún problema, no ven lo que estoy escribiendo, me avisa, ¿ya? Entonces, me imagino que vieron los videos, ¿no? Entonces, por ahí, en el primer video, nos dicen qué es la mecánica. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué sirve, no? Prácticamente este componente o este estudio que tenemos nosotros. ¿No? Entonces, vamos a arrancar puntualizando los temas que vieron en los videos en la parte de preparación, de tal forma que podamos avanzar según el cronograma. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la mecánica, realmente no estamos hablando del señor que nos arregla el carro, ¿no? Que es siempre el que nosotros lo conocemos, ¿no? Y que siempre vamos a pelear con él porque nos cobra o no nos cobra, ¿no? Entonces, vamos a decir que la mecánica, Es ¿sí? una parte de la física. Digamos que hace parte de un estudio, ¿no? Pero digamos que la mecánica es la ciencia ¿Qué es que?
que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de un cuerpo bajo la acción de fuerzas. ¿Listo? Y aquí hay, o empiezan a surgir unos temas interesantes, ¿no? Porque estamos hablando de, no importa si se mueve o no, ¿sí? Vamos a, de alguna forma, describir y predecir, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, describa y prediga, ya es un poco difícil. El concepto es cambia, ¿no? Describir y predecir son conceptos supremamente importantes y hace parte de lo que nos preguntamos desde la antigüedad, ¿no? Entonces, digamos que antiguamente todos sabemos que la gente o las personas creían que prácticamente el sol era el que se movía alrededor de la Tierra, ¿sí? Pero entonces, por ahí empezaron a mirar y a describir la trayectoria del Sol y a predecir el movimiento del Sol y de los planetas, ¿no? Entonces, ahorita esa parte de las ecuaciones de la ley de gravitación son supremamente importantes porque de hecho nos permiten, dentro de los alcances que hemos tenido como seres o como humanidad, pues nos permite llegar a la Luna, por ejemplo, y llegar a Marte y hacer los cálculos para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, supremamente importante la mecánica como tal. ¿Listo? Digamos que al inicio nosotros vamos a hablar de que la mecánica, pues la vamos a dividir, ¿no? Entonces, se puede dividir en Estática y dinámica. tres Dinámica. partes. Digamos que tiene en cuenta eso, pero en general la mecánica como tal, ¿sí? La vamos a dividir en tres partes, dependiendo de lo que nosotros vamos a estudiar, ¿listo? Entonces, la primera parte, que es lo que nosotros vamos a hacer en este curso de estática, es hablar de la mecánica de cuerpos rígidos. Y entonces ya vamos a hablar de qué es rigidez, etcétera, ¿no? Y aquí, como lo decía, no alcancé a ver quién era la persona que estaba participando ahí. Se divide ¿en qué dijimos? Estática y dinámica. Estática y dinámica, perfecto, ¿no? Entonces, esta se divide a su vez en estática y en dinámica. Y pues prácticamente su nombre lo describe. Uno es reposo y otro es movimiento. ¿Listo? Básicamente, si lo podemos cerrar en esos dos conceptos, sería eso, ¿no? Sin embargo, también tenemos un avance. Después de esto, ustedes van a aprender en lo que es mecánica de materiales, ¿sí? O, a ver, sí, mecánica de materiales se llama aquí. Van a aprender lo que es la mecánica de cuerpos Deformables. deformables. ¿Mm? Y en la parte de la mecánica de cuerpos deformables, pues es todo lo que se aprende en mecánica de materiales. Pero también es lo que los que vamos a estudiar ingeniería civil, vamos a estudiar en todo lo que es
análisis estructural. ¿Ya? Y bueno, cuando hablamos de cuerpos deformables, pues prácticamente aquí podríamos decir, aquí estudiamos como propósito, pues la deformación interna de un cuerpo. ¿Listo? Esas son el siguiente paso que van a tener ustedes, ¿sí? Vamos a profundizar un poco más en eso en cursos superiores. La tercera parte en la que se divide la mecánica va a ser la mecánica de fluidos. Y eso lo van a, los de civil, lo van a mirar con Sixto Durán Ballén, no el presidente, sino el nieto. Y prácticamente ahí van a pelear con él y van a jugar con el agüita y toda esa parte, ¿no? Entonces, esta mecánica se basa en lo que son los fluidos, obviamente, pero los fluidos se dividen en dos, en fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Por descarte, ¿no? Incompresibles. Y ahí Comúnmente está la llamada hidráulica. ¿Listo? Muy bien. Ahí los veo que se han leído el material, ¿no? Bastante bien. Genial. Muy bien, eso nos ayuda porque a la larga, como ya leyeron, si tienen dudas, pueden preguntarme. Y ya, estamos un paso adelante. ¿Listo? Muy bien. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, vamos a decir que lo primero que necesitamos saber es algo de los que serían los conceptos y los principios fundamentales. Resulta que todo lo que nosotros vamos a ver en nuestras clases, de hecho en las materias que van hasta que de aquí se gradúen, es algo que no nos lo inventamos ayer, ni el año pasado, ni antes del COVID, nada. Es algo realmente viejo, ¿no? Según estudios, realmente lo que se está generando como conocimiento nuevo en la época actual es muy poco, ¿no? Pero eso es también por el gran avance que hubo, ¿sí? Con la salida de la revolución industrial, las máquinas, la computación. Entonces ahí hubo un avance muy grande y ahora avanzar en investigación ya es mucho más difícil, ¿sí? Tiene que ser muy específico, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir que lo que nosotros conocemos es y lo que vamos a estudiar, créanme, es la parte fácil de lo que se sabe de la mecánica, ¿sí? Entonces, partamos diciendo que lo primero, la mecánica, dependiendo de su origen, se divide en la mecánica newtoniana y la mecánica, bueno, y aquí voy a poner... Mecánica cuántica. Esa es la tercera, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver con directamente material como tal, ¿no? Ya estamos hablando de micropartículas. Bueno, ni micro es 10 a la menos. ¿Quién recuerda cuánto es micro? A la -6. A la -6. Nano, pico, es más pequeño que pico partículas, ¿no? Es una cosa, como dirían de locos. No, la otra es la mecánica lagrangiana. ¿Listo? Entonces, esta mecánica lagrangiana va a predecir de una manera mucho más exacta lo que es
el movimiento de los cuerpos. Predecir y, ¿qué dijimos la otra palabra? Describir. ¿Se acuerdan? Describir y predecir el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Sin embargo, esta mecánica es mucho más compleja y realmente las personas de ustedes que quieran hacer la parte de las maestrías o sus doctorados, ya les va a tocar meterse en esto. Porque en la mecánica lagrangiana, nosotros hablamos ya del efecto que hay sobre el movimiento de que la Tierra se está moviendo, por ejemplo, ¿sí? Ustedes lanzan un proyectil y en física les enseñaron que el movimiento es parabólico, pero mentira, porque la Tierra se mueve y ese proyectil está contenido en la Tierra y tiene un movimiento adicional porque la Tierra se mueve y porque la Tierra se gira alrededor del Sol y porque... Entonces empiezan a escalarse las cosas, ¿me entienden? Entonces, en esta no nos vamos a meter. Por allá les comento nomás para que tengan en cuenta de que podría ser la clase mucho más compleja. ¿Listo? Entonces, lo primero, la mecánica newtoniana, pues obviamente por su amigo o nuestro amigo Newton, Sir Isaac Newton. ¿No? Más o menos por allá en 1642 a 1727, ¿sí? Formuló los principios fundamentales ¿sí? Los principios fundamentales de la mecánica. Y de hecho, nos habló de los conceptos básicos. Los conceptos básicos de la mecánica que él describió como 4. Que son, ¿no? Primero, describió lo que es el concepto de espacio. Segundo, el tiempo. ¿Sí? El tercero, lo que es la masa. Y el cuarto, lo que es el concepto de fuerza. Entonces, esto es algo que ustedes ya lo tocaron un poco en física. Vamos a interiorizarlo y a recordarlo, más que todo, porque ya lo saben. O por lo menos, así no se acuerden lo que vieron en física. Seguramente todo mundo está relacionado con los 4 conceptos que tenemos, ¿no? Espacio, tiempo, masa y fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el concepto de espacio, o mejor dicho, el espacio, ¿sí? Está asociado a la posición de un punto, ¿sí? Está asociado a la posición de un punto, ¿sí? Y, pues, vamos a decir que en un espacio tridimensional, ¿sí? La posición se define ¿por qué? Por tres direcciones, 3 longitudes. Longitudes. Entonces hay un concepto distinto, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita que les veo el rostro, les digo, miren hacia arriba. Miren hacia arriba. Ya. Pero cuando decimos arriba y abajo, el concepto solo tiene sentido cuando estamos en la Tierra. ¿Me entienden? Porque nos han enseñado que abajo es donde está la Tierra y arriba es donde está el cielo. Pero si estuvieran ustedes en el espacio flotando,
el concepto de arriba ya no existe porque no hay un punto de referencia. Usted pasa ahí flotando, ¿sí? Entonces, ese concepto es algo interesante, ¿ya? En el espacio no existe arriba al abajo, ¿sí? Usted puede definir su arriba dependiendo de usted como punto de referencia. Yo estoy aquí flotando en el espacio y mientras floto arriba va a ser a donde alzo a ver. Pero es relativo, ¿no? Entonces, esa parte de la posición es un concepto similar, en donde la posición se define por 3 longitudes, son distancias, son medibles, ¿sí? Pero, ¿sí? Son medidas, medidas desde un eje de referencia. ¿Listo? Entonces, tiene que haber un eje de referencia para yo poder mirar esto de la posición. Comúnmente, pues llamado el origen. ¿Listo? Entonces, esa parte va a ser nuestro punto de partida. Ahora, ahora, a esto se conoce como coordenadas. Entonces, para nosotros, la posición en el espacio de un punto, pues son las coordenadas. ¿Listo? Ahora, el problema es que para definir un evento, ¿sí? No es suficiente definir la posición, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, nosotros necesitamos, ¿sí? Yo lanzo una piedra, ¿sí? Y la piedra, cuando va viajando en el aire, pues va cambiando de posición, va cambiando de coordenadas, ¿sí o no? Entonces yo necesito otro punto adicional para describir, ¿sí? Desde la mecánica, el movimiento de esa piedra que lancé. Y bueno, pues necesitamos es el tiempo, ¿sí? Porque en cada instante de tiempo, pues va a tener asociado una posición. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que para definir un evento, el tiempo del evento debe darse, ¿sí? Entonces yo necesito saber la posición a 1 segundo después de lanzar la piedra o la roca, o a 2 segundos o lo que sea. ¿Listo? Ahora, ¿qué más necesito para definir un evento? ¿Sí? Yo voy a necesitar también definir propiedades de la piedra, porque si cambia alguna propiedad, pues puede cambiar también su trayectoria, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de masa ¿sí? Es usado para caracterizar y comparar cuerpos. Entonces, por ejemplo, siempre decimos, bueno, tú eres más flaco, más gordo, lo que sea, ¿no? Y está asociado a nuestra masa, ¿sí? La masa,
¿sí? Vamos a decir que la masa es algo que es propio de un objeto dentro de nuestro entorno. Es propio, es una propiedad como el nombre suyo, ¿sí? Y esa propiedad hace que podamos comparar objetos, ¿sí? Que podamos caracterizar objetos según este parámetro, ¿no? Y ahora, esta parte de la masa es bastante importante porque si yo tengo dos cuerpos con la misma masa, ¿sí? ¿Sí? Dos cuerpos con la misma masa serán atraídos a la Tierra de igual forma. Por la ley de la gravitación universal, ¿sí o no? Los dos cuerpos, a la Tierra no le importa si la masa está estiradita o está flaquita, gordita, lo que sea, sentimos la misma atracción. No importa, para la ley de la gravitación universal. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Ya. Entonces, aquí vamos a decir que el siguiente concepto importante, ¿sí? Es el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a describir, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una fuerza, lo voy a subrayar, una fuerza, ¿qué es una fuerza? Una fuerza representa la acción. Esta palabra súper importante, ¿no? La acción de un cuerpo sobre otro. ¿Sí? Entonces, una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, cuando ustedes ejercen fuerza, por ejemplo, cogen y golpean su silla o golpean el escritorio, están ejerciendo fuerza al escritorio. Estamos. Prácticamente ese es el concepto. Pero esa es la fuerza que nosotros conocemos siempre. Sin embargo, hay otra fuerza que ustedes y yo sentimos siempre y a veces nos olvidamos que es una fuerza, ¿no? ¿Cuál será? El peso. El peso, ¿sí? ¿Se llama qué? La fuerza Gravitatoria. La fuerza gravitacional, ¿sí? Entonces, necesariamente yo le tengo que estar pegando a la Tierra para que la Tierra ejerza esa fuerza hacia mí. ¿Qué opinan? No. ¿No? No. Por ejemplo, nosotros no salimos de la órbita del Sol. ¿Por qué no salimos de la órbita del Sol? Por la fuerza atracción gravitatoria que ejerce el sol a nosotros. Por la fuerza que ejerce el Sol a nosotros. ¿Y estamos pegándole al Sol? No. No. Entonces, fíjense que el concepto de fuerza es mucho más amplio que lo que realmente nosotros conocemos como fuerza. Aplicarle fuerza a un objeto, ¿no? Fuerza se genera siempre entre dos objetos que tengan masa. Si hay masa, hay fuerza. Punto. No es nada más complicado que eso. No sé, ¿se sigue viendo la pantalla? ¿Se ve cómo se mueve? Sí, Ya, sí, sí. es que se me bloqueó ahorita y de pronto se desconectó. Y esa parte es importante. Entonces, cuando hay un cuerpo, dos cuerpos que están separados una distancia, entre ellos dos existe fuerza. Esta fuerza puede producirse, ¿sí? O puede ser ejercida, una fuerza puede ser ejercida por contacto directo.
fácil. Ya expliqué. Peguen un puño a la mesa y ya saben, ¿no? ¿Sí? O ¿Por un campo? por una distancia, ¿sí? Entre dos masas. Entre dos masas. Y, sí, por ejemplo, ahí habló alguien de un campo. Entonces, me imagino que, no sé si, aparte de lo que nosotros tenemos de la fuerza gravitacional, hay algo que también conocemos, que son los campos, las fuerzas magnéticas. En esta parte no vamos a entrar, pero existen, ¿no? La fuerza de atracción que tienen dos imanes, por ejemplo, o de repulsión, ¿sí? Esa parte también, y lo hemos usado, ¿no? ¿Quién sabe el uso más interesante de las fuerzas magnéticas? Los audífonos, puede ser, las Plantes. bocinas. Las bocinas. Bueno, digamos que dentro de todo eso, a mí me parece un uso bastante interesante el uso que le dan a los tren bala. ¿Han escuchado de los tren bala? Ah, sí. Ujú. Simón. Que las rieles tienen Imanes superconductores. Las rieles generan un campo magnético tan fuerte que hacen que casi la fricción entre el tren y la riel sea casi cero, la fuerza de repulsión, ¿no? Y eso es lo que permite que viaje pues a unas velocidades que son muy, muy sorprendentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra cosa, gracias a nuestro amigo Tesla, ¿no? Todo ese desarrollo a partir de Tesla. Genial. Por cierto, bueno, ya no me voy a desviar, pero es interesante la historia de Tesla. ¿Listo? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de una fuerza, es importante caracterizar la fuerza, ¿sí? Entonces, una fuerza, lo que hablaba ahorita mi amigo Bruno, ¿no? Entonces, una fuerza se caracteriza y de aquí en adelante hasta que se gradúen, ¿sí? Vamos a decir que esto no se les puede olvidar, ¿no? Una fuerza tiene, ¿sí? Un punto de aplicación. Súper importante, ¿sí? Va a tener también una magnitud. Uy. Y finalmente tiene una dirección. Si alguno de los tres factores no están presentes, pues no existe una fuerza. Debe estar aplicada en un punto, debe tener una magnitud y debe tener una dirección. ¿Listo? Entonces, esa parte es prácticamente el inicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Gracias. Bien. Ahora, aquí va la diferencia, ¿no? Para la mecánica newtoniana, ¿sí? Los conceptos de espacio, tiempo y masa son absolutos e independientes. ¿Listo? Y entonces, esto vale la pena describirlos, ¿no?
¿Por qué? Porque, como les comenté, para la mecánica lagrangiana, pues el concepto cambia. Como ya estamos hablando de cosas mucho más grandes, pues el concepto de espacio y tiempo cambia en función de la velocidad o de la gravedad, ¿no? Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, hay un programa de Neil deGrasse, de un negrito que explica, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo es que se llama? Los que dijeron sí. Universo. Cosmos. 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 Y él empieza a explicar todo lo que son los horizontes de frontera, lo de los cambios, lo del el cambio de la gravedad, la fuerza de gravedad que se genera en un hoyo negro y todos los efectos que se generan, ¿no? Entonces, si tienen tiempo y en vez de estar ahí perdiendo el tiempo viendo a algún youtuber, alguna cosa, les recomiendo esa serie, es súper buena. Y realmente es bastante interesante. Pone todo en perspectiva, hasta la misma carrera. Cuando uno mira eso, dice, y yo sufriendo por una nota en estática, ¿no? Y realmente, pues, nada, ¿no? Entonces, se los recomiendo, es muy buen programa, ¿no? Entonces, digamos que esa mecánica lagrangiana tiene efectos, ¿sí? Mucho más complejos, o mejor dicho, puede describir de una forma más aproximada el movimiento y predecir el movimiento de cuerpos celestes de gran masa, ¿sí? Y cosa que la mecánica newtoniana ya no es capaz. Todo lo que era de hoyos negros y toda esa parte de la partícula de Dios, todo, no sé si de pronto escucharon de las partículas, de la partícula del universo y toda esa cosa. El bosón de Higgs. El bosón, exacto. Todo eso se descubrió por la mecánica lagrangiana, ya que no había explicación desde la newtoniana. ¿Listo? Sin embargo, O sea, la mecánica lagrangiana ya topa conceptos como la relatividad y cosas así. todo eso. Ajá, exacto. Todo esa parte. El concepto de por qué nada puede ser más rápido que la luz, ni alcanzar la luz, ¿no? Ahí empieza a ver de que la luz no tiene masa, porque si tuviera masa no pudiera... Bueno, ahí empieza un poco de cosas, ¿no? Pero de los ahí agujeros negros que absorben la luz. ¿Ah? Tienen gravedad, o sea, el agujero negro no tiene gravedad infinita de tal manera que hace que puede absorber la luz y aparte de eso hace que se come el tiempo también, por eso lo detiene, supuestamente. No es que absorba la distorsión. Claro, la distorsiona, pero es porque tiene una gravedad infinita. Entonces, No a la luz es sí se infinito. puede. Es una gravedad muy, muy grande, sí. Muy, muy grande, ajá. Entonces, Sí. pero ahí, por ejemplo, puede absorber la luz. Puede absorber la luz. Sí, ajá. Y la Y si pierde, tiene ¿no? masa. Eso es bastante interesante. O sea, eso es súper interesante, ¿no? Bueno, sin embargo, para lo más rápido que nosotros andamos, ¿cuánto? No sé, alguno que diga, se considera corredor aquí, ¿cuánto es la velocidad más alta a la que han circulado? Es decir, que diga yo, mi carro es, es lo último que hay, lo último en guarachas. Y no Usain le Bolt, temo a creo que morir. ¿Cuánto es lo más rápido que eh, han dado? Tranquilos, no los voy a denunciar. chuta, ¿Cuánto le unos ha sacado al 120. carro? ¿Cuánto? Unos 120 máximo. 120. Ya, Yo vas a creo que una decir vez sí le metí 120. un poco más de 140, un poco más de 140. Ya, digamos, 140. 140. Ya, digamos que alguien le sentó la chancleta ahí al carro, le sacó 180. ¿Sí? Imagínense que la Tierra ahorita, si ustedes se ponen a hacer los cálculos, ahorita nosotros estamos girando a más de 900 kilómetros por hora, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, ese concepto de nosotros de velocidad, 180, 100, 200, lo que sea, 300 que andan los Fórmula 1, las motos del GP andan a 330 máximo. Motos de GP rompieron un récord hace tiempo, le ganaron a un Fórmula 1. Bueno, últimamente le han ganado varias veces. Creo que
Pedrosa no fue el que rompió. No, sabes que no te escuché bien, no sé si fui solo yo. ¿Qué? No, digo que las MotoGP le ganaron la temporada anterior y antepasada también a la Fórmula 1 en velocidad tope. Creo que Dani Pedrosa fue el que le ganó No, a no sigo la Mercedes. Fórmula 1, la verdad. No, no me gusta Pues la Fórmula 1. está yendo más rápido que los Fórmula 1 de las motos ahora. Me imagino. No, la verdad Sí. no sé cuánto. Nunca he visto una carrera de Fórmula 1 hace años, o bueno, sí la he visto, pero hace mucho. Pero imagínense, son 300 kilómetros por hora, ¿sí? La moto más rápida que yo conozco en tierra alcanzó 440 en una recta, obviamente, ¿no? Y la Tierra, así, sin hacer nada y sin competir, gira a 900, ¿no? Entonces, eso ya es otro nivel. Para este nivel de lo que nosotros, imagínense un edificio, una estructura que está quieta, que no se mueve a cero, la mecánica newtoniana es suficiente. Así que con esa limitación de que el cuerpo no se mueve mucho, pues estamos bien con la mecánica newtoniana. ¿Listo? Ahora, el último concepto que nos interesa en esta parte de introducción definir es el concepto de partícula, ¿no? Entonces, ¿qué es una partícula? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una partícula, porque lo siguiente que vamos a mirar es estática de partículas, más que todo por eso, ¿sí? Entonces, una partícula se define, ¿sí? Como una cantidad muy pequeña de materia. Una cantidad muy pequeña de materia que ocupa un punto en el espacio. ¿Sí? Una cantidad muy pequeña de materia que ocupa un punto en el espacio. Entonces, con eso hemos juntado todos los términos: espacio, tiempo, masa, etc. ¿Listo? Vamos a decir que es infinitesimal, pero tiene masa, ¿sí? Y va a estar respecto a un eje que nosotros vamos a definir, va a tener coordenadas, punto. ¿Listo? Ahora, vamos a decir que un cuerpo rígido, que es recuerden que la mecánica es cuerpos rígidos y cuerpos deformables. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo rígido, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo rígido, es una combinación de partículas que van a ocupar posiciones fijas unas respecto a otras. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante, porque, por ejemplo, el concepto de rigidez, ¿sí? El concepto de rigidez es un concepto que lo vamos a mirar de aquí toda la carrera, en ingeniería civil y en ingeniería mecánica. Porque una cosa es rígida dependiendo de prácticamente la fuerza externa o el punto a donde esté conectado. ¿Sí? Entonces, ustedes se imaginan, por ejemplo, si yo tuviera una barra de acero, supongamos que el bolígrafo es una barra de acero, y yo trato con mi mano de coger y doblar la barra de acero. ¿Ustedes creen que la voy a poder doblar?
una barra de acero, pues digamos una barra de acero medio fuertecita, ¿no? ¿Ah? No. Entonces, No. no la voy a poder doblar, ¿ya? Sin embargo, si yo esa misma barra de acero la sujeto a una máquina y hago el mismo efecto, seguramente la máquina sí la puede doblar. Entonces, para la fuerza que yo apliqué, el elemento era rígido. Todas las partículas se movían como un solo cuerpo y no cambiaba de forma y el elemento no se deformaba de su forma original. Eso es un cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces yo puedo mover el bolígrafo, lo que sea, y si mantiene su forma sin tener deformación interna, pues eso es un cuerpo rígido. Todas sus partículas mantienen la misma forma. ¿Listo? Vamos a ver que eso es un concepto y dentro de sus clases les van a enseñar, pues, que existen, la rigidez es relativa, no es infinita como lo vamos a estudiar por ahora. ¿Listo? Ahora, principios fundamentales. ¿Listo? Los principios fundamentales de la mecánica, hagan de cuenta que los principios fundamentales de la mecánica son algo así como que son, nosotros lo dijimos acá, son independientes, ¿sí? Los principios fundamentales es como cuando su mamá le dice a usted que no va a salir porque no, y punto, ¿ya? No hay explicación. ¿Por qué no puedo? Porque no, punto. Se acabó, no hay más discusión. ¿Listo? Entonces, digamos que todo lo que nosotros vamos a hablar se va a basar en estos principios fundamentales. Entonces, vamos a hablar un poco más en detalle cuando lleguemos a cada uno de los temas, porque cada uno de estos temas los vamos a tocar, pero vamos a decir que los principios fundamentales son la ley del paralelogramo, ¿y para qué era esto? ¿Recuerdan? Es la de las dos Para fuerzas. calcular un Un- vector Suma de resultante. vectores. Una partícula pueden ser Para sustituidas adicionar por una fuerzas. constante. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que, en resumen, pues la ley del paralelogramo, lo único que me dice es que si yo tengo un vector de fuerza por acá, y tengo un vector de fuerza por acá, lo único que tengo que hacer, ¿sí?, es coger y copiar ese vector, ¿no? Entonces, yo copio el vector, ¿sí? Copio el otro vector, prácticamente algo así, ¿no? Y de esos dos vectores, uno y esta es la resultante de un vector P y de un vector Q aplicado en un punto A, donde la resultante va a ser P más Q. ¿Listo? Prácticamente en ese, pues ya lo conocemos, ¿sí? No tiene tanto misterio. De ahí tenemos el segundo principio, que es el principio de transmisibilidad, ¿sí? En donde el principio de transmisibilidad lo que me dice
en resumen, es que si una fuerza aplicada en un punto ¿sí? Puede trasladarse a cualquier parte sobre su línea de acción. ¿Listo? Entonces, prácticamente, yo puedo decir entonces con esto, que si yo tengo aquí un cuerpo, y aquí me faltó, si una fuerza aplicada en un punto, bueno, está bien. Entonces vamos a decir que aquí el punto es el punto A, y yo aquí voy a aplicar una fuerza que le voy a llamar una fuerza F. ¿Listo? Entonces, a esta fuerza F, yo tengo en esta fuerza F una línea de acción. Entonces la voy a pintar aquí como en amarillito. A ver, esperemos que me salga. Que resulta de proyectar, ¿sí?, la dirección del vector. ¿Estamos? Entonces, esa línea amarilla es la línea de acción. ¿Quiere decir que hay fuerza sobre toda esa línea amarilla? No, solo estoy proyectando es la dirección. ¿Listo? Entonces, lo que me dice el principio de transmisibilidad es que este sistema es totalmente igual a que yo cogiera mi elemento, cogiera mi línea de acción a ver, denme un chancecito, copio todo esto. Ahí. ¿Listo? Entonces, y yo cogiera y pusiera esa fuerza ahora en el punto B, que está sobre la línea de acción, y desplazo mi fuerza. A veces me toca pelear. Uy. No se dejó mover fácil esto. Y creo que me va a tocar moverlo así. A ver, déjenme ver si. Ya, ahí sí. Bueno, hagan de cuenta que aquí hay el vector. ¿Listo? Los dos sistemas son equivalentes, ¿sí? Obviamente, tengo que mover la fuerza, ¿no? No puedo decir que una fuerza en A produce el mismo efecto que poner una fuerza en A y en B. No, tengo que mover la fuerza. ¿Listo? Esto va a ser útil después cuando a nosotros nos toque mirar el equilibrio de las partículas, ¿sí? Entonces vamos a poderlas mover. Ya sabemos que esos dos sistemas producen el mismo efecto desde el punto de vista de la estática. ¿Listo? Y vamos a poder mover fuerzas. ¿Listo? Ahora, el tercero, ¿sí? El cuarto y el quinto. Entonces aquí yo solamente las voy a enumerar. La tercera, cuarta y quinta, o tercero, cuarto y quinto principio fundamental que tiene la mecánica, pues es la primera,
ley de Newton, que si ustedes recuerdan y vieron en el video, también se le conoce como la ley de la ¿qué? Inercia. Ley de la inercia. Perfecto. Después tenemos la segunda ley de Newton y la tercera. La segunda es la ley de la Fuerza es igual a masa por aceleración. ley de dinámica. Y la otra es la ley de acción, Reacción. reacción. Bueno. Ya vamos a entrar bien en la segunda ley de Newton, en donde realmente todo el mundo conoce, ¿no? Que la segunda ley de Newton es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero Newton no dijo eso, ¿no? Newton, ¿qué dijo? Que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo es igual al cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento, ¿sí? Que resulta en, ¿no? Pero se van a dar cuenta que cuando entremos un poco o cuando ya estén en cursos de dinámica, esa pequeña diferencia es suficiente como para que podamos percibir, por ejemplo, cuál es el efecto de una bomba cuando algo explota sobre una estructura, por ejemplo. Cuando algo recuerden que una partícula solo tiene masa. Ojo, tiene masa, ¿sí? Y se mueve en un tiempo a cierta velocidad. La aceleración es un resultado de la velocidad, ¿se entiende? Entonces, todo eso ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahí, cuando les pregunten y les digan que Newton dijo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ahí ya les comento para que queden bien, ¿no? Y lo último, que sería la ley de gravitación, esta, que es la ley de gravitación universal. ¿Listo? Entonces, para la ley de gravitación universal, es súper importante, y voy a detenerme aquí unos minutos, porque habla de que dos partículas con masas M mayúscula, uy, esa M salió horrible, M mayúscula y M minúscula, uy, esa M minúscula peor, ¿ya? ¿Sí? Se atraen. Con fuerzas iguales, F y menos F, donde F se calcula como G, que es la constante universal de gravitación, ¿sí o no? Por la masa grande de un cuerpo, La masa pequeña. por la masa pequeña sobre la distancia, la distancia al cuadrado entre esos dos cuerpos, ¿no? Súper importante. Entonces, por aquí yo miré que encontraron la constante de gravitación, ¿sí? Vamos a discutir un poco más de esto en la próxima clase. Pero entonces, cuando usted le diga a su novio, novia o lo que les guste que se siente atraído hacia él, es literal, ¿no? Es literal. Todos nos atraemos entre cuerpos porque tenemos masas, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso ahí y les echan flores, ¿no? Tú te sientes atraído hacia mí. ¿Listo? Bueno, entonces, como habíamos dicho, prácticamente
vamos a tomar esta modalidad de blended, ¿sí? En donde la clase va a ser de 1 horita. ¿Qué tal? ¿Estuvo cansado? ¿O bien? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Descanso? ¿Cómo Súper dirían bien. ustedes? Sí, estuvo bien. Muy bien, profe. Sí, no estuvo pesado. Bueno, Ahorita entonces, empieza como que la parte sincrónica, ¿no es cierto? ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que revisen? ¿Sí? En el curso, pues hay unos contenidos, como se dan cuenta, que es contenidos asincrónicos, ¿sí? Esa parte quiero que lo vayan leyendo, lo vayan repasando. La próxima clase, todo lo que sea contenido asincrónico, hagan de cuenta que el curso, y bueno, me voy a robar unos 2 minutos para explicar un poco esa parte. Déjenme ver acá, creo que es acá, sí. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Ujú. El curso está esquematizado para que el contenido asincrónico, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en presentación, ya revisaron este material de preparación. Aquí yo les pongo siempre lo que son documentos importantes, en este caso el libro, ¿sí? Aquí ustedes van a encontrar la clase de hoy y la clase de el día, que sería el día lunes, ¿no? Sí. Aquí les voy a poner el video de la clase de hoy del día lunes, ¿sí? Y lo que van a tener aquí es esto que diga contenido asincrónico, ¿sí? Es lo que vamos a mirar el día lunes, que necesito que ustedes ya vayan revisando. Entonces, son unos videitos pequeños para que podamos tener la clase de una mejor manera. Al final, pues vamos a tener una tareita. ¿Listo? ¿Estamos bien? La tarea es lo mismo que está abajo, tarea número 1. Sí, esta es la tarea. Juan Carlos, Dime. entonces para el lunes tendríamos que revisar el contenido asincrónico y aparte la preparación del capítulo 2. A ver, para el lunes tendrían que revisar lo del contenido asincrónico y la preparación para el capítulo 2, claro. Así resultaría. Mira, bueno, ¿Listo? Bueno, a ver, déjenme ver una cosa que ahorita me acabo de dar cuenta de algo. Nosotros, ¿cómo teníamos el calendario? El calendario. Claro, hoy es la clase. Ya. Aquí hay un cambio, solamente por esta semana, chicos. ¿Listo? Solamente por esta semana hay un cambio. ¿Listo? Fíjense que nosotros tenemos, aquí están viendo la pantalla, ¿sí? Ajá. ¿O no? O sea, Pero- solo ya. de... Listo, esta de aquí. ¿Listo? Aquí va a haber un cambio. Fíjense que el día de hoy íbamos a mirar el tema de introducción esta semana. ¿Listo? Entonces, vamos a completar lo de esta semana con este contenido asincrónico para que puedan hacer la tarea. La tarea se entrega el viernes. Siempre son los viernes de cada semana. Son tareas cortas. Si se van a dar cuenta, es súper fácil. ¿Listo? Entonces, esta semana vamos a tener de este tema esta clase y van a revisar el contenido asincrónico para hacer la tarea. ¿Listo? Las Pero próximas- la tarea dice que vence el 3. ¿El 3 Está qué? para el Está para jueves. mañana la tarea. Para el jueves. Ah, no, eso debería estar para el viernes. Déjenme ver. Claro, debería ser para el viernes. De hecho, todas están para el jueves. Tengo que mover esto. Sí, van a ser para el viernes. ¿Les Solo parece las mejor? 6 está para el viernes. No, sí, mejor para el viernes, pero Sí, mejor. Ya, listo. Igual es una tarea así de 2 cálculos. ¿Qué quiero que hagan en la tarea? Literal, toca calcular la masa de Júpiter. Creo que es Júpiter, creo que les puse, o Saturno. No me acuerdo. Saturno, la gravedad de Saturno. Ya, ustedes van a deducir la gravedad de Saturno. La pueden comprobar, pero
¿me entienden? Tienen que darme los cálculos de cómo se calcula la gravedad de Saturno, ¿sí? Y hacer ahí una regla de 3 fácil, ¿sí? Entonces, no es que llegan y dicen, ya busqué en Google y la gravedad de Saturno es tanto. No, pues, para eso no tiene chiste. ¿Listo? Pueden chequear y debería darles algo muy parecido a lo que ustedes calculan. ¿Listo? Entonces, por esta semana vamos a hacer con el contenido asincrónico, vamos a tener que hacer la tarea. ¿Listo? Igual no es nada complejo, ya falta lo de la ley de gravitación. Y otra cosa que ya lo vieron, o levante la mano quien no vio conversión de unidades en física. Todos, supongo. Todos lo viste, sí. Sí, todo. ¿Sí? Franco, ¿no viste conversión de unidades? No, sí, solo que te malentendí. Ya, ¿quién no vio? Entonces es un recorderis, como me gusta decir, ¿listo? Entonces, listo, no les quito más tiempo, voy a cambiar esto. No lo voy a cambiar en el sílabus, ¿ya? Lo voy a cambiar aquí en el contenido online, ¿les parece? Para no complicarnos mucho con eso. Recuerden que igual este calendario se actualiza con el calendario online. Lo que sí voy a cambiar son las fechas de entrega de las tareas en D2L, porque eso sí me toca cambiarlas todas. ¿Listo? Ok. ¿Listo, Una chicos? pregunta, Juan Entonces, Carlos. Una preguntita. El deber te podemos escanear, ¿no? Escaneado, te subimos la tareita esa. sí, es Ya. subido en PDF. Les recomiendo Ya. Cam Scanner para que hagan el escaneo. ¿Listo? Chévere, Ok. gracias. No, Juan, no era en Word los deberes. Si los quieres hacer en Word, genial, también. Ah, Verán, ya. por eso les decía, las primeras, ¿cuántas tareas? 3 les dije, ¿no? Ajá, 3. Las primeras 3 tareas, ustedes suban. Yo lo que quiero es que sean muy pulcros. La tarea debe tener una portada así, el enunciado y la solución. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta cuando les califique. Y nada de tachones, eso no me gusta. Tachones, si van a usar, usen corrector. Si van a borrar, borren bien. Que quede algo bien presentado. ¿Listo? Igual es un Listo. cálculo Como sencillo. portada, Juan Carlos. Como harías una portada para un trabajo. Entonces, si nos sale una hoja de deber, tenemos que subir 2, la portada y En Word. ya. Sí, en Word. Ya. Ahí le subes. ¿Listo? En este caso va a ser una hoja de deber, pero en los siguientes pues van a ser más. ¿Listo? Listo. Listo, chicos, entonces que tengan excelente tarde y ahí revisen los contenidos. ¿Listo? Gracias, Juan Sí, Carlos. gracias, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos. Sí. Sí, chao, chao. Profe, Dime. ahí se escucha, ¿sí? Es que ¿Sí? tener... ya, ok. Vamos a necesitar usar una calculadora que pueda hacer ecuaciones, ¿verdad? Ecuaciones, sistemas de ecuaciones sencillas. Ya, o sea, ¿no es cierto? No te escuché, se cortó, discúlpame, ¿qué? Las ecuaciones son de primer grado, las simultáneas. Ecuaciones simultáneas de primer grado. Sí. Ajá. Buenas, ya. Y otra cosita, ayer yo tenía la clase de estática, ejercicios con Milagros, pero el código que me dio al mail no me sirvió. Estuve media hora intentando de diferentes maneras y pues le envié mails, pero no me ha contestado. Sí, perdón que te interrumpa o así. A mí me pasó lo mismo en la compu. O sea, en la ¿Sí? compu no me dejó entrar y no me dejó entrar. Y me conecté con el teléfono. En el teléfono igual fue, o sea, como que entré con el link y todo, me registré y me mandó a Zoom, después otra vez a Safari, a Zoom, Safari, y así un montón de veces. Y Ya. ahí ya me quedé hablando con Mili y dijo que para la siguiente clase iba a quitarle la contraseña, o sea, para Pues, evitar ese gracias. problema. Ajá. Gracias. Claro. Ya le voy Gracias. a decir. Sí, es mejor sin contraseña, la verdad. Sí, Ya si es que nos no, espían, nos damos cuenta porque aparece aquí alguien que no conocemos. algo parecía que estaba medio, o sea, medio raro porque a todos los chicos sí les funcionó, pero a mí no entraba con ninguna clave. O sea,
Y Yo ya veía nunca en el entré tampoco. teléfono como el código y la clave y le copiaba tal cual, decía tal vez un Ajá, espacio por ahí y ponía un espacio y no. literal, ajá. Entonces dijo que ya va a quitar la clave. Y para la siguiente sin Ah, clave. buenas, chévere, gracias. Bueno, Gracias por contar. listo, que estén bien, Hecho, cuídense. Chao, gracias, chao. nos vemos, chao.